Cosechas con la razón, pero siembras la tierra de corazón. La situación que vivimos te paraliza, pero hay un latido que te impulsa. Otros te dirán que no, pero tú sabes que siempre puedes. Nosotros hemos acompañado el crecimiento de nuestro país, usando la cabeza, movidos por el corazón. BAM. Abre tu cuenta Fácil Planilla utilizando tu computadora o celular siguiendo estos sencillos pasos. Ingresa a Cuenta Fácil Planilla desde www.bam.com.gt. Haz clic en Solicítalo y busca en el menú principal Cuenta Fácil Planilla. Ingresa el número identificador de tu empresa. Completa la información que te solicita cada pantalla. Confirma el acceso a la cámara de tu celular que te solicita la página web. Toma una fotografía de ambos lados de tu DPI. Tómate una selfie sosteniendo tu DPI a la altura de la cara. Confirma que todos tus datos se encuentren registrados correctamente. Lee detenidamente el contrato con las condiciones del producto. Al terminar, haz clic en Confirmar e ingresa el código enviado por SMS a tu celular. ¡Listo! Recibirás a tu correo electrónico el usuario de BAMnet y en tu celular registrado la clave temporal de acceso. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por conectarse, por decidir compartir con nosotros parte de su mañana. Estamos seguros que este espacio será de mucho aprendizaje para todos nosotros. Así que en nombre de BAM les damos la más cordial bienvenida. Para dar inicio a todo el programa que tenemos preparado para ustedes hoy, vamos a darle la palabra en este espacio a Michael Saborío, vicepresidente de Banca Empresarial de BAM, que ya está aquí también con nosotros. Así que muy buenos días, Michael. Adelante. Muy buenos días, Anitza, y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Nos emociona poder compartir este tipo de espacios con ustedes y nos alegra mucho que nos puedan acompañar y darnos pues, su valioso tiempo. Como ustedes saben, BAM es una organización que cuenta con más de 95 años de historia, en la que creemos en un propósito muy firme, el de promover desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Junto con ese propósito sabemos que hay una pieza fundamental, una pieza clave que no puede faltar y es justamente nuestros colaboradores. Creemos firmemente en velar y asegurarnos en el bienestar precisamente de los colaboradores de la organización, que son esa pieza clave y esa pieza fundamental para lograr lo que hoy precisamente proponemos en este espacio. Un lugar que estoy seguro les podrá agregar muchísimo valor. Hoy traemos un tema que al igual que para nosotros, que nos apasiona, sé que para la audiencia que hoy tenemos también es un tema sumamente apasionante y sumamente relevante para la sostenibilidad y el bienestar de la empresa y lógicamente de sus colaboradores. Así que muchísimas gracias por hacer el tiempo, por acompañarnos. Será un gusto poder compartir. Hagan de este espacio muy interactivo, hagan muchas preguntas y será pues un placer poderlas ir respondiendo. Ahí está el chat a su disposición. Así que sin más preámbulo, muchísimas gracias y espero disfruten muchísimo de este espacio que les hemos preparado el día de hoy. Muchísimas gracias, Michael. Sin duda alguna es un tema sumamente interesante, apasionante, como muy bien mencionó Michael, y que sabemos que ustedes van a salir de acá con mucho conocimiento y ganas incluso de aplicarlo en su entorno, en su negocio, en su empresa. Antes de entrar de lleno a todo lo que hoy queremos compartir con ustedes, quiero contarles un poco de la amplia experiencia que tiene nuestra conferencista invitada. Hoy tenemos aquí con nosotros a Débora Yargi, experta en cultura organizacional y también salario emocional. Débora cuenta con más de 30 años de experiencia en el área de negocios, de la educación y del desarrollo del talento humano. Fundadora y directora general de DY Coaching, empresa de asesoramiento en el área de capital humano y también de cultura organizacional. Ella también es coach ejecutiva y consultora en el campo de liderazgo para resultados y se ha enfocado en esa transformación de directivos y de equipo de trabajo especializado en el desarrollo de talentos. Además, es experta en inteligencia emocional y su aplicación en el logro de metas, especialista en clima y cultura organizacional y entrenadora certificada en salario emocional. Cuenta además
con estudios de posgrado en gestión de la felicidad y bienestar organizacional en la Universidad de Nebrija, esto en España. Así que estamos seguros que Débora es esa persona indicada para tocar este tema de gran interés y de suma importancia actualmente. Así que ya voy a pasar a dejarlos con Débora, pero como muy bien comentaba Michael, queremos dejar a su disposición un chat abierto para que ustedes puedan allí poner todas sus dudas, comentarios, si tienen preguntas. Más adelante tendremos un espacio destinado para poder contestarlas. Ustedes encuentran este chat en el lado derecho de su pantalla. Ahí pueden ustedes escribir. Les pedimos que por favor también coloquen su nombre para poder darles una respuesta mucho más personalizada y sin duda alguna de todas sus preguntas vamos a estar aprendiendo todos los que hoy vamos a estar acá. Así que desde ya, gracias por escribir y dejar allí sus interrogantes. Débora, estamos todos ansiosos por pasar a escuchar y aprender del tema que hoy usted va a estar compartiendo con nosotros. Así que bienvenida, muy buenos días y el espacio es suyo. Gracias, Anitza. Buenos días. Yo estoy encantada de estar aquí con ustedes. Como mencionó Anitza, este es un tema que a mí me apasiona realmente. Siento seriamente que al mejorar las vidas de nuestros colaboradores en nuestros espacios de trabajo, de alguna manera estamos aportando al desarrollo de nuestro país también. Así que eso me motiva y me encanta. Es que vamos a hablar un poco sobre el salario emocional. Voy a hablar de dos cosas que me parecen muy importantes. Una es ese impacto económico que realmente tiene el salario emocional y cómo ese impacto pues tiene algo que ver con la marca de nuestra organización y cómo nosotros podemos atraer el talento, porque hay tanta competencia ahora, pero lo más importante es la retención de ese talento, porque los colaboradores ahorita pues andan viendo en dónde ellos pueden crecer más. Y el costo de la rotación, pues es alto para las organizaciones. Entonces, vamos a empezar con este dato que es muy importante. Esos datos vienen de una encuesta que hace Deloitte a nivel global, mundial. Este es como del año pasado y habla que el 80% de las organizaciones encuestadas, sabe que el bienestar de sus colaboradores es importante para el éxito de la empresa. Y cuando les hacen esta misma pregunta a los colaboradores, más del 90% de los colaboradores o de los trabajadores saben lo mismo, que el bienestar en la organización es imprescindible para el éxito. En la siguiente slide, lo que nos dice que es como un poco desmotivante tal vez, o algo que a mí me preocupa, es, si vamos a la siguiente slide, es que solo el 12% de estas empresas sabe qué hacer para ejecutar un plan o una estrategia para incrementar el bienestar dentro de la organización. Eh, en la siguiente slide vamos a hablar un poco sobre el engagement, porque el engagement es un medidor del bienestar en las organizaciones. Y voy a hablar sobre cómo en los últimos años, debido a que las organizaciones están más atentas al bienestar, a la cultura, al clima de la organización, han empezado a generar diferentes programas en donde el colaborador está más engaged. Es una palabra en inglés que en español no tiene una traducción directa, pero es como más comprometido, más involucrado, enganchado en su trabajo. Y más adelante les voy a dar alguna pequeña definición o elementos que componen el engagement. Entonces el engagement venía subiendo en el mundo en general, pero la pandemia nos trajo algo que no esperábamos y ese trabajo súbitamente
que se fue a la casa, que no estábamos preparados, ese aislamiento, esa incertidumbre que teníamos, no solamente nosotros en las empresas, sino que le trasladaba, que los colaboradores también tenían. Eso vino a disminuir el engagement dentro de las organizaciones. Entonces, ahorita lo que vemos es que solamente el 20% de la fuerza laboral a nivel global, esta viene de un dato de Gallup, están comprometidos, están engaged en el trabajo. ¿Qué significa para nosotros en las organizaciones? Eso quiere decir que el 80% de nuestra fuerza laboral está o activamente boicoteando a nuestra empresa, perdiendo el tiempo, llegando tarde, no terminando sus objetivos, hablando mal de la empresa, o está pasivamente distraída. Eso tiene un impacto muy grande a nivel global. Los datos indican que 8.1 billón de dólares, o sea, 8.8, ya calculándolo en 1.000 millones de dólares, están perdidos en productividad por la falta de engagement. Eso es el 10% del Producto Interno Bruto. Esa es un monto que realmente nos debe de asustar. Y es ahí donde empezamos a ver esa conexión entre el bienestar, estar engaged, sentirse bien en una organización y lo que le cuesta a las empresas. Porque el salario emocional no se trata solamente de hacer sentir bien a las personas, se trata de que las personas estén bien para que las organizaciones, para que las empresas también estén bien. ¿Qué es el engagement? Hay muchas teorías de qué es el engagement. A mí me gusta una que es muy concreta y que es muy fácil de medir y es la energía o el vigor que tienen las personas para hacer el trabajo, la dedicación o el entusiasmo que sienten por el trabajo mismo, por las actividades que hacen y la absorción o concentración que hace que el tiempo vuele. Eso es lo que compone el engagement. Entonces, cuando tenemos una fuerza laboral que tiene altos niveles de compromiso, de involucramiento, pues sube nuestra productividad, retenemos talento, hay fidelización, la gente disminuye sus ausencias porque no se enferma. ¿Y qué es lo opuesto al engagement? Lo opuesto al engagement es el burnout en la siguiente slide. El burnout está caracterizado por dos síntomas. Uno es altos niveles de agotamiento que se evidencian con una baja productividad, con cansancio, con ausencias y con rotación de personal. Y lo otro es los bajos niveles de engagement, porque si nosotros vemos al burnout y al engagement en una línea en donde hay diferentes variaciones de las personas, ¿verdad? Porque podemos estar altamente engaged y lo opuesto en el otro extremo sería estar con un burnout, sentirnos quemados. Y lo que nos ha traído, pues, la pandemia en estos momentos son esos altos niveles de burnout. Hemos trabajado horarios más largos, en muchas oportunidades, cuando nos hemos ido a casa a trabajar, pues nuestros hijos también están trabajando en casa, nuestra pareja también está en casa. Tal vez el internet que nosotros teníamos era solamente para utilizar en las tardes para que nuestros hijos jugaran, para ver televisión, y ahorita nos encontramos que tenemos o 3 o 4 o 5 personas que están utilizando nuestro internet, por ejemplo, y, y no, tal vez no tenemos la banda, tal vez no tenemos los espacios o el equipo adecuado, mi escritorio, mi silla, que sea el adecuado para poder trabajar. Y como estamos como compartiendo
la atención en que yo le doy a mi trabajo, mis hijos necesitan conectarse y el internet no le funciona o necesitan ayuda, oigo las conversaciones de mi pareja en su trabajo, son muy recias y entonces yo tengo que cerrar la puerta y entonces me da calor, trabajo más horas, porque ¿saben qué? La productividad se incrementó durante este tiempo de pandemia, pero lo que no nos dimos cuenta es que se borró esa, esa línea entre ahorita estoy en el trabajo y ahorita estoy en mi casa. Porque, ¿qué pasaba antes? Nosotros terminábamos de trabajar, cerrábamos la puerta de nuestra oficina o salíamos de nuestro edificio y el transcurso del trabajo a nuestra casa nos daba ese tiempo como para hacer la transición de dejar de trabajar y empezar con nuestra vida familiar o nuestra vida de estudiar o lo que sea que nosotros hacemos en nuestro tiempo privado. Pero ahorita trabajando desde la casa, como muchos de nosotros, y si tuvimos que hacer en la pandemia, esa línea completamente desapareció. Yo tenía gente que me llamaba, me escribía a las 9, yo soy mi propio jefe, pero que me llamaba a mí o que llamaba a mi asistente a las 9 de la noche y porque no, el día para ellos se les alargó y asumieron que se les alargó el día a todas las personas. Y esto pues generó este burnout que estamos viviendo ahorita y que se va a evidenciar mucho más este año. Y como organización, nosotros tenemos como empresa, como patronos, nosotros tenemos que cuidar a nuestros colaboradores. Tenemos que abordar esos problemas de salud mental o salud emocional que se les van a venir porque nos afecta directamente a nosotros en nuestro bottom line, ¿no? En nuestras utilidades. Y ese es un tema, pues, muy profundo que tiene un gran impacto, pero que también afecta a esa marca empleadora que nosotros necesitamos para atraer ese talento, para retener ese talento que tanto nos costó finalmente contratar. Entonces, ¿cómo se caracteriza el burnout? ¿Qué es lo que está pasando ahorita con el burnout? Y si nos vamos a la siguiente slide, vamos a ver también unos datos que son importantes. El 48% de los trabajadores ahora dice que casi no se puede relajar. Eso es la mitad de nuestra fuerza laboral, que hemos trabajado tanto que nuestra mente está tan llena de preocupaciones que, que no puede relajarse. Pero lo más importante es que les está costando levantarse para ir a trabajar. Eso va a tener un impacto directo en, en las ausencias o en la rotación en nuestra empresa. El 38% se encuentra tan cansado que ya no puede hacer nada. Y quiero decirles algo, porque muchas empresas o muchos jefes no se dan cuenta de esto. El descanso para el ser humano es tan importante como el trabajo, porque el descanso, ahí recargamos energía, le decimos a nuestro cerebro que no estamos bajo una amenaza y eso hace que nosotros seamos más creativos, más innovadores, que podamos resolver mejores problemas. El cerebro, nuestro cerebro está hecho para asegurar nuestra supervivencia. Y el descanso le manda esa señal al cerebro en que no estamos amenazados ante un león o un tigre que quiere comernos. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas consecuencias de sentirse quemado? Vamos al siguiente slide y vamos a ver qué consecuencias tenemos para el trabajador y cuáles son las consecuencias para la empresa. El trabajador tiene altos niveles de angustia, ansiedad, irritabilidad, falta de concentración, no puede disfrutar el trabajo y puede tener depresión. Cuando nosotros vemos esto, pensamos, bueno, si una persona
se siente ansiosa, siempre está, sus niveles de estrés siempre están altos. Em, ¿Cómo va a estar entonces pensando en resolver problemas de la organización? En pensar cómo nosotros podemos cambiar un poco el giro de nuestro negocio debido a la pandemia y aprovechar las oportunidades que se nos vienen. La irritabilidad, perdón, ¿qué causa? En que yo me molesto más rápidamente, tengo mis niveles de paciencia son menores, tengo más propensidad a causar conflictos o tener conflictos con otras personas. La falta de concentración, eso directamente es lo opuesto a lo que es el engagement, porque la persona que está altamente engaged o está involucrada, pues está concentrada en su trabajo, está enfocada. Es más, hay un término que nosotros utilizamos y que es un término real que uno puede medir, ese sentimiento de fluir, de flow, que dicen los psicólogos, en donde nosotros estamos tan enganchados con nuestro trabajo porque nuestras habilidades, nuestras fortalezas están bien alineadas con los retos del trabajo o de las actividades que nosotros tenemos que hacer, entonces no sentimos que el tiempo pasa. Esa es una de los elementos de estar engaged. Entonces, ¿qué le pasa a la organización o a la empresa cuando tenemos una fuerza laboral que está quemada? Primero, se aumenta las faltas, porque las personas están más enfermas, se sube la presión, tienen problemas estomacales y entonces faltan, están enfermas, faltan al trabajo. Pero no solo eso, si sienten altos niveles de ansiedad y estrés, a veces simplemente faltan porque no quieren ir a trabajar. También tenemos altos niveles de rotación. Y yo me voy a enfocar un poco en la rotación más adelante porque la rotación tiene un costo súper alto en nuestras organizaciones y nosotros tendemos a medir solamente los costos directos de desvinculación. Se incrementan los accidentes, los errores. ¿Cómo qué tipo de errores? No facturo, se me olvida cobrar, le mando un email equivocado a la persona equivocado o no mando la información que tenía que mandar y entonces pierdo una venta o pierdo un cliente. Hay menos dedicación de los colaboradores, se disminuye la fidelización, hay errores o accidentes también en las plantas de producción, accidentes viales, se daña la imagen de la empresa. Y yo creo que esa es una de las partes más importantes cuando estamos hablando de marca empleadora, de cómo nos vamos a diferenciar nosotros como organización de todas las otras empresas que están en el país. Em, Adelante. ¿Cómo vamos a entonces a incrementar o a generar más engagement? ¿Cuáles son esos elementos que son importantes para generar engagement y disminuir la rotación o las ausencias en la organización? Primero, nosotros tenemos que tener expectativas claras para nuestros colaboradores. ¿Cuál es su rol? Esas descripciones de puestos, cuáles son los objetivos y las metas. El que el colaborador sepa qué es lo que necesita hacer, cuándo lo necesita hacer, le da una cierta autonomía sobre, sobre cómo hacer su trabajo, qué estrategias utilizar. Y eso le puede permitir a él o a ella a buscar mejorar cada vez, a buscar crecer, porque el ser humano en realidad busca siempre crecer. Ya sé que a veces decimos que no, que tenemos una fuerza laboral que no le importa, que no está comprometida. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como jefes, como directivos, como recursos humanos, para ayudar a nuestros
colaboradores a estar más involucrados. El siguiente elemento, la relación con el jefe, es uno de los elementos más importantes en el engagement. El que la persona sienta que puede crecer personalmente y profesionalmente, o sea, que nosotros tengamos diseñados puestos de trabajo y el ciclo de vida del colaborador para que esa persona pueda crecer dentro de nuestra empresa. Porque otro dato que es interesante, que no está aquí, es que, y es un dato solo de Guatemala, el 60% de la fuerza laboral cree que no puede crecer dentro de su empresa, que para crecer profesionalmente se tiene que mover. Y esa es parte de lo que nos causa esa rotación, porque 6 de cada 10 de nuestros colaboradores están pensando en cómo ir a conseguir otro trabajo. Que se les reconozca el trabajo que están haciendo es otro de los elementos importantes para el engagement. Que el jefe le diga qué es lo que está haciendo bien, que le dé retroalimentación, que sea un reconocimiento de las cosas que está haciendo bien y un feedback que sea constructivo, o sea, que vaya a construir y le vaya a permitir a ese colaborador a crecer. Tener amistades en el trabajo. Cuando uno tiene amistades en el trabajo es más difícil que se vaya a otra empresa porque tiene vínculos afectivos que obstaculizan o que dificultan que uno deje la empresa. Entonces es importante que también fomentemos eso dentro de nuestras organizaciones. Em, y que siempre tengamos retos porque nosotros mientras vamos haciendo las mismas actividades, vamos creando expertise, vamos convirtiéndonos en expertos. Entonces necesitamos como organización brindarles más retos a nuestros colaboradores para que ellos también puedan crecer. Como les mencioné, la relación con el jefe es muy importante. Y en el siguiente slide podemos ver que los líderes impactan o afectan la variación del engagement en un 70%. Muchas veces pensamos que el salario emocional son las prestaciones y los beneficios que nosotros les ofrecemos a nuestros colaboradores, pero quiero decirles que son menos importantes que la relación que tienen con su jefe inmediato. El 70% de las renuncias se debe a una mala relación o al jefe, no necesariamente porque se tenga una mala relación, porque a veces el colaborador no dice nada, pero tiene un jefe que no ha sido capacitado en inteligencia emocional, porque a la mayoría de nosotros cuando nos suben de puesto, nos suben por nuestras capacidades técnicas, por conocer bien el trabajo que hacemos, pero no nos dan capacitación en cómo guiar a nuestro equipo de trabajo. Entonces, para el salario emocional, lo imprescindible es poder capacitar a los líderes, porque son quienes impactan el engagement y la rotación en su mayoría. ¿Okay? Seguimos a la siguiente slide. Vamos a hablar entonces de este impacto en los costos de rotación. Y pongo aquí costos escondidos porque tenemos los costos que generalmente son los que calculamos en recursos humanos o los que calcula una empresa, que son los de desvinculación. Es lo que nos cuesta que ese colaborador se vaya de la empresa, lo que le pagamos en su finiquito, si tiene indemnización, y ese es el costo. Pero aparte tenemos los costos de reclutamiento. Esos a veces los consideran, a veces no, porque a veces la empresa tiene un departamento solo de reclutamiento, porque ¿qué es lo que nos ha pasado ahora en recursos humanos? Es que en vez de ser socios estratégicos de la organización, que es como nosotros debiéramos de ser considerados, eh, somos reclutadores. Nos hemos llegado a un punto en donde lo que estamos haciendo casi todo el tiempo es reclutar.
ya sea que lo haga el gerente de recursos humanos o que tenga un pequeño departamento en donde tenga una o dos personas que están reclutando todo el tiempo. ¿Por qué veo yo a recursos humanos como socio estratégico? Porque la organización tiene ciertas metas y para lograr esas metas siempre necesita capital humano, siempre necesita talento humano. Entonces, ¿qué es lo que se va a necesitar de ese talento que tiene la organización? Necesitamos incrementarlo, necesitamos dirigirlo en una cierta dirección. ¿Qué necesitamos para lograr las metas? La otra parte que nosotros no medimos cuando hacemos el cálculo de lo que cuesta la rotación es esa curva de aprendizaje y el entrenamiento que necesita un nuevo colaborador. Cuando la plaza se queda vacía y nosotros contratamos a una nueva persona, esa nueva persona necesita a alguien que lo entrene. Si la empresa tiene un departamento de entrenamiento y entonces lo va a entrenar, pues eso tiene un costo. Si quien lo va a entrenar va a ser el jefe del departamento, pues tiene ese costo, porque ese jefe, el tiempo que le dedica al entrenamiento, no lo está dedicando a las actividades que tiene que hacer para lograr sus propios objetivos. Si le decimos a un peer o a un colaborador, a otro empleado, que entrene a la nueva persona que está ocupando esa plaza, también tiene un costo. Horas extra, ese es el cargo lateral, ese es cargo lateral de lo que le estamos pagando a una persona que entrene a esa nueva persona. Aparte están todos esos errores, todo ese tiempo que le toma a la nueva persona, regresemos al slide, de aprender ese trabajo. Aparte tenemos esa carga lateral, o sea que los trabajadores que están haciendo el trabajo de esa plaza que está vacante, ese tiempo extra, ese desgaste, esas oportunidades que tal vez se pierden o las cosas que se dejan de hacer. Y finalmente está esa pérdida de oportunidades. Si a nosotros lo que nos falta son vendedores, ¿qué es lo que dejamos de vender al no tener vendedores? Si nos faltan gente de planta, ¿qué es lo que se deja de producir? Si nos falta la secretaria, ¿qué proyectos no podemos completar porque no tenemos quien mande esas cotizaciones? En fin, este costo de rotación es alto. Yo les puedo, como yo trabajo en el Emotional Paycheck Institute, pues hay una calculadora de rotación que si me escriben, pues yo les puedo con gusto proporcionar, que es gratuita. Entonces, seguimos al siguiente slide. ¿Qué es entonces salario emocional? El salario emocional está fundamentado en la psicología positiva. La psicología positiva es una rama de la psicología que tiene aproximadamente 30 años de estudio y se está centrando en cómo lograr el funcionamiento óptimo del ser humano. Entonces, ¿cuáles son esas fortalezas? ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Y cómo vamos a desarrollarlas? ¿Cómo vamos a generar ese flow, ese fluir en la organización? ¿Cómo vamos a desarrollar optimismo? Porque las personas que son optimistas tienden a ser más productivas. ¿Cómo vamos a reconocer el buen desengagement y a generar ese engagement dentro de nuestra organización? Entonces, ¿qué es el salario emocional? En la siguiente slide, por favor. El salario emocional es todo lo que nosotros retribuimos a nuestros colaboradores que no tiene que ver con cosas económicas. Es cómo los tratamos, es cómo generamos emociones positivas dentro de la organización. Se fundamenta, tiene 9 elementos, el salario los 9 elementos o los 9 componentes del salario emocional. El primero es el salario económico, el sueldo, pues no podemos dar salario emocional si no hay un sueldo. El segundo importante es la relación con el jefe.
las herramientas y los recursos que nosotros tenemos, las expectativas de trabajo, cuál es el ciclo de vida del colaborador, cuál es el balance vida y trabajo, la cultura de la empresa es importante, es uno de los elementos, qué tanto crecimiento hay dentro de la organización los retos, el reto aprendizaje. Eso va a ser parte de lo que me va a ayudar a mí como colaborador, estar en flow. ¿Qué genera un buen salario emocional? ¿Cómo afecta los KPIs de la empresa? En el siguiente slide podemos ver que las personas o las organizaciones que pagan un alto salario emocional son 3 veces más creativas. Se incrementa la productividad hasta el 37%. Se disminuyen las ausencias en el 63%. Hay más ventas, hay más utilidades y se disminuye la rotación. Y la rotación de veras que es un costo muy alto. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos de marca empleadora? Yo me recuerdo hace 30 años que empecé a trabajar en el área de negocios, cuando yo requería cuando yo tenía una vacante, me era fácil encontrar quién llegara a ese puesto. Y no me preocupaba mucho si esa persona iba a querer quedarse en la empresa. Ahora no. Ahora, los candidatos están entrevistándonos a nosotros tanto como nosotros los entrevistamos a ellos. Y cuando yo consigo a alguien para llenar esa plaza, ahora digo, yes, gracias a Dios encontré a alguien. Ya no es el colaborador o el candidato el que dice, yes, gracias a Dios conseguí trabajo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros hacer para que nuestra marca empleadora le dé más valor a nuestros colaboradores y nos diferenciemos de otras empresas en nuestra industria? Si nos vamos a la siguiente slide, podemos ver que la marca empleadora lo que es cómo nosotros le brindamos más valor al, al colaborador, no en sueldo necesariamente. ¿Cómo generamos mejores contextos de trabajo, ambientes de trabajo? ¿Cómo incrementamos esas emociones positivas? ¿Cómo buscamos darle significado al trabajo que hacen los colaboradores? ¿Cómo reconocemos logros? ¿Cómo tenemos esas relaciones que son tan importantes en una empresa? ¿Y cuál es la cultura de la empresa? Esas dos cosas juntas hacen lo que es la marca empleadora. Entonces, trabajar en los elementos del salario emocional y buscar tener una cultura agradable que esté, todas las culturas son diferentes, pero que esté alineada a lo que nosotros hacemos como empresa es muy importante. Y si nos vamos a la siguiente slide, les voy a dar unos datos de por qué la marca empleadora es tan importante. Porque, perdón, de primero les voy a dar los elementos de la marca empleadora. Primero es el de compensación y es lo que hablé, que el salario emocional, nosotros no podemos dar un salario emocional si no hay un sueldo que sea competitivo. No estoy hablando del mejor sueldo de la industria, pero estoy hablando de un sueldo que esté alineado, sea congruente al tamaño de la empresa, al puesto, al expertise que se requiere, al negocio. No podemos dar un salario emocional o generar una cultura organizacional sana si la gente está todo el tiempo pensando o preocupada en su sueldo. Entonces, la compensación económica es un elemento importante. Segundo son los beneficios que nosotros tenemos. Esas son las prestaciones que la organización da, pero también esa generación de emociones positivas. La carrera, cómo yo voy a poder crecer dentro de mi carrera.
si estoy contento con lo que yo hago, si hay oportunidades de crecimiento en la organización, si tengo oportunidades de capacitarme para ir creciendo, si me dan feedback para ir mejorando mi rol dentro de esta organización. El ambiente de trabajo, si hay amabilidad, si hay claridad de expectativas, si tengo las herramientas adecuadas para hacer el trabajo. Yo hace poco trabajaba con una empresa que me decían que las computadoras eran tan viejas que el colaborador no lograba cumplir con sus objetivos porque la computadora era lenta. Y entonces él se quedaba así esperando. No él, ¿verdad? Sino que el departamento entero, porque el equipo no era el adecuado para hacer cumplir los objetivos de ese departamento. ¿Y cuál es esa cultura de la organización? La amabilidad, la cooperación, claridad de visión, la comunicación a tiempo, etcétera. Seguimos al siguiente slide, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa marca empleadora? Fíjense lo que es tan importante. Y lo hablo, ¿verdad? Porque el salario emocional y la cultura organizacional hacen que las personas quieran trabajar en nuestra organización. Yo sé que muchos hemos oído sobre Google. Google tiene un listado de candidatos, no tiene nunca que poner un anuncio, tiene un listado de candidatos que están dispuestos a empezar a trabajar en la organización sin sueldo, de voluntarios, porque saben que una vez están dentro de la organización, es más fácil que los contraten. ¿Por qué quiere trabajar la gente en Google? Porque sienten que ahí no solamente tienen buenos beneficios, sino que pueden crecer. Ahora, esa es la cultura de Google. Nosotros no todos somos Google, pero podemos aprender de esas estrategias, porque el 70% de los candidatos, si saben que es una mala empresa, no aceptan el trabajo. Imagínense eso, a pesar de no tener trabajo. Si uno quiere llevarse a un colaborador de otra empresa, le tiene que pagar mínimo 10% más. Si la otra empresa tiene un buen salario emocional, tiene que poder pagarle más del 20%. Solamente la mitad de los colaboradores van a recomendar a un amigo a su empresa. Eso qué triste, porque ¿de dónde generamos nosotros la mayor parte de nuestros trabajos, de nuestros colaboradores, lo que queremos, de nuestros candidatos? Es de la gente que nosotros conocemos, de quienes trabajan con nosotros. Ahora empiezan a medir, muchas empresas empiezan a medir qué tanto el colaborador recomendaría a su empresa. Eso es parte de lo que va generando esa marca empleadora, que es tan importante para retener talento. Seguimos a la siguiente slide. Y en la siguiente slide podemos ver también que cuando nosotros estamos contratando a un colaborador, ellos ya han hecho muchas veces su investigación y es importante que la reputación de la empresa sea alta para que el colaborador se decida irse. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en nuestra empresa? Nosotros lo que queremos es, bueno, primero, tanto que cuesta, de verdad, contratar a, a talento. Y no estoy hablando de solo contratar una fuerza laboral que cubra un puesto, sino que sea la persona ideal para el puesto y que se identifique o que sea similar a la cultura que nosotros
que tenemos dentro de la empresa o a la cultura que queremos tener dentro de la empresa. Em, Muchas organizaciones hacen un, ¿cómo se llama? Un employee journey, un viaje, una gráfica en donde van anotando el viaje o el recorrido del colaborador en las etapas el ciclo de etapas dentro de la empresa, desde que nosotros reclutamos, hacemos el onboarding, la capacitación, el desarrollo profesional y aún la desvinculación. ¿En dónde están esos puntos de dolor? ¿Dónde están esas áreas que nosotros podemos mejorar? Y que esas áreas entonces impacten nuestra marca empleadora, que nosotros nos diferenciemos de otras empresas para atraer a ese talento, para retener a nuestros colaboradores. El lograr disminuir la rotación e incrementar la fidelización tiene un impacto económico fuerte en nuestra empresa. Y tenemos que hacer todo lo posible por ser diferentes de otras empresas. Y aunque aquí habemos muchos que estamos buscando diferenciarnos, todos tenemos culturas diferentes. Tenemos, no todos somos ni Google, ni sapos, ni eh, todas esas empresas que atraen automáticamente a colaboradores, pero podemos ser. Y con esto, pues, termino hoy mi conferencia sobre salario emocional y le dejo la palabra a Anitza. Muchísimas gracias, Débora. Sumamente interesante. Sí, sin duda alguna. Estuvimos viendo cifras, porcentajes, efectos, incluso acciones que muchos de los que nos están viendo pueden empezar a tomar. Así que gracias, Débora, por compartir parte de su conocimiento con nosotros y por esta excelente exposición. Hay un par de preguntitas por acá y tenemos unos minutitos que yo creo que vale la pena leerlas y contestarlas. Así que vamos a ir con la primera de parte de Marco Tulio Zapeda. Muchísimas gracias, Marco. ¿Cuál debería de ser el primer paso para mejorar el bienestar de nuestra empresa? Débora. El primer paso. Bueno, primero yo creo que debiéramos de hacer un diagnóstico, como mencioné, el asegurarnos que la compensación que nosotros tengamos es adecuada. Como les digo, no debe de ser la compensación más alta, porque yo he trabajado en lugares en donde tal vez mi sueldo no ha sido muy, muy alto, pero me han fidelizado y eso me ha pasado a mí y le pasa a muchas personas con las que yo trabajo. Entonces, asegurarnos que el sueldo no sea una preocupación. Pero el segundo paso importante es cómo capacitamos nosotros a nuestros líderes. ¿Qué relación tienen los líderes con sus equipos de trabajo? Esa creo yo que es del primer paso, es identificar cuál es el microclima en nuestra organización, cómo son cómo se siente ese clima en cada uno de los departamentos o en cada uno de los grupos en donde nosotros tenemos un líder. Entonces, hacer ese diagnóstico. Ese sería el primer paso. Muchísimas gracias, Débora. Entonces, empezar con ese diagnóstico, identificar a nuestros líderes y ver, conociendo un poco cómo está la situación de nuestros empleados. Gracias y gracias, Marco Tulio, también por la pregunta. Tenemos otra por acá de Alison Morales. Escuchábamos la importancia del engagement durante toda esta exposición y ella pregunta si existe alguna herramienta para poder medirlo y si sí, ¿cuál es la recomendación o dónde encontrar esta herramienta? Yo conozco y trabajo con una herramienta que se llama Tarrix. Esta es una herramienta
más que medir el engagement, mide el salario emocional y mide esos 9 componentes que son tan importantes para el salario emocional. Y curiosamente, ¿verdad? Como hablé de la compensación que era importante, ¿verdad? Pero también la compensación, a veces nosotros queremos motivar con más sueldo, con más bonos. Y eso en realidad no motiva. Motiva en ese momento que nosotros recibimos ese bono adicional, y decimos, yes, qué alegre, ¿verdad? ¿Y en qué me lo voy a gastar? Y después se pierde. O aún cuando nos suben el sueldo, ¿verdad? Yes, qué alegre, me pagan más, pero después nuestros gastos también se incrementan y se pierde. Entonces, esta herramienta de Tarrix que mide los 9 componentes nos indica realmente en qué parte hace falta un componente y generalmente no es el sueldo. Muy frecuentemente nos va a decir que es la relación con el jefe. Ahora me sale mucho el balance vida y trabajo, las expectativas. Hay poca claridad en qué es lo que se espera de un colaborador, cuáles son sus roles, cuáles son sus objetivos, cuándo tiene que llegar a esos objetivos, los recursos también que tiene ese colaborador para alcanzar esas metas. Entonces, esta es la prueba que a mí me gusta utilizar, se llama Tarrix. Muchísimas gracias, Débora. Yo creo que la siguiente pregunta tal vez va un poquito relacionada porque preguntan, Diana, ¿cómo podemos crear un plan para asegurarnos que estamos generando un buen salario emocional? ¿Y cómo sabemos que sí estamos generando un buen salario emocional para nuestros empleados? Yo diría que capacitarse. Creo que yo creo que en recursos humanos todos sabemos que el engagement, que el bienestar organizacional es importante para lograr el éxito de la empresa. Yo creo que lo sabemos, pero como vimos, Anitza, solo el 12% sabe qué hacer. Entonces, creo que hay que capacitarnos, porque no se trata de tener solamente acciones o iniciativas aisladas, sino que tenemos que conocer, bueno, cuáles son estas áreas importantes, qué es lo que el colaborador percibe que es su bienestar. ¿Cómo entonces nosotros podemos desarrollar estrategias que aborden esas áreas en donde el colaborador no percibe bienestar? En lo que yo hago, hay 5 categorías de percepción de bienestar. Tu percepción financiera, tu percepción de carrera, si te gusta lo que haces, si puedes crecer, percepción social, qué tantos amigos hay en el trabajo, si te reconocen, percepción comunitaria, qué tanto aportas a tu comunidad, y percepción de salud, qué tanta energía tienes para hacer tu trabajo, tus emociones están como balanceadas. Entonces, conocer eso. Entonces, yo diría que lo primero es capacitarse. Perfecto, muchas gracias, Débora. Capacitarnos, conocer, y aquí también viene esta cuarta pregunta porque Lucrecia Aguirre dice justamente qué actividades o iniciativas recomendaría a usted para lograr este engagement con los colaboradores. Si podemos mencionar alguna, a lo mejor. Pues, como el salario emocional en realidad es algo personal. Nosotros cuando hablamos de salario económico, pues es lo que la empresa le paga a toda la organización, pero el salario emocional es personalizado. El engagement se mide de forma individual. Entonces, es como conocer qué es lo que necesita tu colaborador, en dónde fíjate que son tres componentes los del engagement. Es qué tanta energía tiene tu colaborador para hacer el trabajo, qué tanto entusiasmo para hacer esa tarea y cómo está su enfoque o su concentración. Entonces, nosotros podemos identificar, ¿están sobretrabajados nuestros colaboradores y no tienen suficiente energía?
una de las cosas que es lo más fácil, es ese respeto a los horarios de salida y de descanso. Esa desconexión que nosotros podemos hacer en el fin de semana o en las horas de descanso. Esa para mí es algo muy importante. Respetar ese tiempo para darle a la persona la oportunidad de recuperarse y que llegue con energía a trabajar. Queremos mejorar las relaciones interpersonales, las emociones positivas que siente el colaborador. Entonces, podemos tomarnos una taza de café, averiguar qué está pasando en su vida, cuáles son sus expectativas, cómo yo como jefe puedo ayudarlos a llenar esas expectativas. Entonces, son cosas realmente simples. El salario emocional, una cosa importante es que no requiere más presupuesto, que nosotros tenemos poco presupuesto. Lo que se requiere es pensar y desarrollar en estrategias para la organización que nos permitan incrementar ese engagement. Perfecto, y dependiendo también de cada empleado, como mencionaba Débora, sin duda alguna. Antonio tiene una última pregunta ya para ir finalizando y justamente pregunta si la flexibilidad en el horario de trabajo puede ser considerado un salario emocional siempre cumpliendo con su jornada de trabajo. Totalmente. Esa es especialmente ahora, ese es una de los beneficios que más buscan las nuevas generaciones, la flexibilidad de horario. Lo que quieren es poder saber cuál es mi tarea, cuáles son mis objetivos y, por supuesto, yo entiendo que no todos los trabajos se pueden hacer así, pero saber cuáles son mis objetivos y poderlos llenar. Si a mí me toca, si yo puedo llegar a trabajar a las 6 de la mañana porque me evito todo el tráfico y puedo salir a las 3 para llegar a la universidad a tiempo, eso para mí es beneficioso. Si tengo hijos y quiero poder ir al Día de la Madre, ¿verdad? Porque nuestros hijos en el colegio siempre celebran el Día de la Madre, pero no es el 10 de mayo que a mí me dan de feriado, sino que generalmente es el 8 o el 7 o el, no sé, que ese día yo no lo tengo de feriado, que me den permiso de ir, pero yo cumplo con mis tareas. Sí puedo trabajar unos días de mi casa. Entonces, esa flexibilidad es importante para como pago de salario emocional, en lo que la organización y el trabajo lo pueda dar. Por supuesto, si yo trabajo en una tienda de ropa y soy vendedora y ahí tengo que estar, pues hay cosas que no se pueden hacer desde la casa, pero hay cosas que sí. Es cierto. Muchísimas gracias, Débora. Yo creo que con eso vamos a ir finalizando la ronda de preguntas. Es un tema así tan apasionante que pudiéramos seguir platicando toda la mañana, creo yo. Toda la Nos quedó bastante claro. Nos llevamos muchos conceptos, incluso muy prácticos y muy importantes. Así que, Débora, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir parte de su conocimiento. Gracias, Anita. Ha sido un gusto estar aquí. Bueno, y nosotros también tenemos que agradecer a cada uno de ustedes que está del otro lado de la pantallita. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Antes de finalizar este foro, quiero invitar también a Ricardo Rivera, vicepresidente de Banca, Personas y Pymes, que está aquí con nosotros también, y él tiene estas últimas palabras, las palabras de despedida. Así que adelante, Ricardo. Muchísimas gracias, Anitza. En nombre de BAM, le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por haber aceptado nuestra invitación a este evento y acompañarnos esta mañana. Sin duda alguna, nosotros continuamos trabajando para seguir siendo ese aliado estratégico que ustedes necesitan, permitiéndonos acompañarlos en el proceso y en la construcción de cada uno de esos procesos. Espero que este espacio haya sido de mucho valor para cada uno de ustedes y hoy estén más cerca de construir ese engagement con cada uno de sus colaboradores. Espero que nos vemos muy pronto en una próxima ocasión y que todos tengan un excelente día. Muchísimas gracias por acompañarnos.